Saludos, amigos. Tal y como habíamos anunciado al inicio del programa, esta noche tenemos como invitado a una persona muy especial para nosotros. Más que un invitado, es un amigo que ha venido a conversar sobre diversos temas de la actualidad nacional, de política, de agua potable y de otros aspectos importantes en la vida del desarrollo del país. Me refiero al ingeniero Hanle Otañez Tejada, quien está con nosotros como nuestro invitado de esta noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Santiago, y gracias por dejarnos estar aquí en Noticiero Universal y sobre todo en esta sección, particularmente los domingos, que tiene una gran audiencia en nuestra región y en el país. Muchas gracias por venir. De varios aspectos decía que conversamos contigo. El primero de estos aspectos, y siempre le decimos a nuestro invitado, versa sobre asuntos personales, pero contigo ya la sociedad de Santiago prácticamente te conoce. Está en la actividad. Tal y como habíamos anunciado hace un ratito, estamos nosotros esta noche conversando con un invitado muy especial. Más que un invitado para nosotros, es una conversación con un amigo que no solamente se hizo acompañar de su familia más cercana, sino que está con todos ustedes desde hace muchísimo tiempo, conocido de la ciudad. Me refiero al ingeniero Hanle Otañez Tejada, quien fuera director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ahora en el Banco Interamericano de Desarrollo a través de un programa que tiene que ver con saneamiento y agua potable. Él es uno de los más cercanos colaboradores del expresidente Leonel Fernández. En la actualidad trabaja también de cerca con el exmandatario de la República. Vamos a hablar de esos y de otros temas de interés. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Santiago, y muy complacido de estar aquí en Informativo Universal esta noche de domingo, que sé que hay mucha gente de nuestra ciudad y del país atento a este espacio, así que te agradezco mucho la oportunidad. El agradecimiento es nuestro. Ingeniero, entrando en materia inmediatamente, nosotros publicábamos esta misma semana a través de la página de Facebook de Informativo Universal. La pregunta que hacíamos, la compartimos contigo ahora a través de la red, es, en las actuales circunstancias, ¿el expresidente de la República, Leonel Fernández, será el candidato del PLD? Pues mira, no hay duda de que el candidato del PLD será el compañero Leonel Fernández. Todas las encuestas que se hacen en el país en referencia a cuál piensa la gente que debería ser el candidato, expresan una mayoría muy consolidada del presidente Fernández. Lo propio ocurre con la membresía de nuestro partido a nivel nacional, en el cual se establece con mucha claridad que Leonel tiene una preferencia. Y además tiene la vocación. Naturalmente, el presidente Fernández está ahora en un proceso más que todo de escuchar. Estuvo este mismo fin de semana, el viernes pasado, aquí en Santiago, en un almuerzo con la militancia de nuestro partido, con la membresía, los cuadros dirigenciales y también de la región del Cibao, en la cual destaco muy especialmente la participación de la mayoría de los senadores de las provincias del Cibao, en la cual pues, hubo una gran expresión en la mayoría de las personas que utilizaron la palabra en ese acto, en el que se le pedía al presidente Fernández aceptara la candidatura presidencial del PLD. Yo creo que para darle continuidad al desarrollo de este país, a los programas que ha venido implementando el partido a través del gobierno, Leonel Fernández es la figura, digamos, la persona que tiene la empatía, que tiene, digamos, las condiciones de liderazgo indispensables para que pueda seguir gobernando el PLD en el país, para bien del país, naturalmente. Me le lancé de inmediato con eso para
que usted tuviese la oportunidad de hablar del tema porque hay mucha gente todavía dudando de esa situación. Pues mire, la verdad es que el presidente Fernández ha tenido una trayectoria positiva desde que salió del gobierno. Es decir, primero salió con una popularidad muy alta, cerca del 70% de la población manifestaba aprobación a la gestión del gobierno. Esa situación detonó, ¿verdad?, en la oposición que le veía y que le sigue viendo como el adversario a vencer, pues una oportunidad, digamos, para atacarle, para intentar reducir esa popularidad. Sin embargo, el tiempo, la comunicación, el conocimiento que tiene la población de la figura de Leonel Fernández, pues ha hecho que ese liderazgo se mantenga y se consolide. Y hoy día, con todo el respeto a los demás compañeros que aspiran, ¿verdad?, y que de manera legítima han estado manifestando sus aspiraciones, evidentemente que estamos frente a una realidad de que el presidente Fernández está por encima. Yo creo que eso es crucial. Un país necesita líderes, necesita figuras que guíen, que motoricen el desarrollo. No significa que una persona sea la única capaz de hacer cambios y de promoverlos. Significa que los líderes son los que sintetizan la expresión popular, la expresión cultural, la expresión científica, empresarial de la gente. Yo creo que un presidente, más que hacer las cosas, lo que necesita una nación es que le inspire, es que le guíe, es que trace, digamos, la ruta para que el resto del conglomerado nacional pues continúe esos esfuerzos en mejora, naturalmente. No entendí ni entiendo mucho aquello de que gente que sabe de los procesos de comunicación y de imagen social hayan permitido y permitan que se haya presentado al expresidente de la República como una persona que fue proclive a la actividad de la corrupción en el país, siendo presidente de la República. Y digo que no lo entendía y no lo entiendo porque esa campaña corrió por todo el mundo y como el sector de ustedes dentro del PLD se mantuvo en silencio ante eso y se ha mantenido en silencio ante eso. Inclusive aquel día de aquel acto en Santo Domingo cuando varias personas fueron golpeadas, etcétera, etcétera, durante una actividad donde estaba el exmandatario, aquello rodó por el mundo y todavía no hay como una defensa importante ante ese hecho para ustedes negar o afirmar aquello. Mire, lo que pasa es que el tema de la corrupción cae en un juego en el cual yo creo que tenemos que los dominicanos mantenernos distantes de él. Es que no se puede judicializar la actividad política, ni se puede politizar la actividad de la justicia. Yo creo particularmente que cada persona, cada individuo, militante del PLD o no, miembro del gobierno, que se vea, digamos, envuelto en situaciones que lo comprometen con temas de la corrupción, naturalmente tiene que ser investigado y de encontrarse, elementos contundentes en su contra se debe actuar. Al mismo tiempo debo decir que vivimos en un Estado de Derecho, donde toda persona, hasta que no sea, digamos, condenado en justicia, goza de los derechos civiles y políticos. Y por tanto, yo creo que cada funcionario tiene que cumplir su rol, incluyendo el Ministerio Público, incluyendo el Ministerio de Justicia o la Procuraduría General de la República, en el cual debe perseguir a aquel que delinque. Y por tanto, yo creo que no debemos politizar la justicia y por tanto dejar que cada quien pues presente sus pruebas, presente o defienda su inocencia, su moral, y en ese juego ni el partido ni el gobierno tomar, digamos, partido en dicha situación. Y yo creo que eso es lo que ha estado sucediendo. Al final, cada quien es responsable de su conducta, es responsable de la ejecutoria pública que realiza. Un presidente de la República no puede ser responsable de la actuación de cada una de las personas que conforman su equipo, porque sépase que en un gobierno actúan cientos de personas, son responsables, miles de personas son responsables de manejo de fondos, de decisiones importantes. Y por tanto un presidente no se compromete en el específico de la actuación de cada persona. Sin embargo, tampoco hay que irse al otro extremo, es decir, al extremo de la generalización de todo aquel que pasa por una actividad pública digamos, culpable a priori, culpable, digamos, a nivel de una campaña de voz, una campaña de ese tipo, sino que debe ser en derecho, en justicia,
juzgados y condenados si se encuentran culpables. Esto quiere decir, si no le entiendo mal, que las acciones que dirigen compañeros tuyos en el PLD, como el Procurador General de la República, son acciones correctas. Mire, entiendo que son acciones en el cumplimiento de su deber, en el cumplimiento de su trabajo, y es que lo que espera la sociedad dominicana, que cada funcionario haga su trabajo. Yo creo que lo más importante es que cuando se llevan acciones como esta, efectivamente se lleven con expedientes que sean contundentes, es decir, que contengan en sí mismos pruebas, hechos, alegatos que efectivamente puedan ser comprobados en la justicia, y ojalá que esas decisiones se hayan tomado con plena conciencia de que efectivamente su último fin es la condena. Porque en esto hay todo un tema, es decir, también la exposición de estas dificultades crean también campañas de descrédito, campañas que buscan muchas veces hacer daño político más que hacer justicia. Pero lo que esperamos es, ¿verdad?, que si se toma la decisión de llevar a justicia un expediente, este expediente sea fuerte, es decir, sea contundente, sea definitivo, que no haya dudas sobre la calidad de la elaboración del mismo y por tanto que termine finalmente en una condena en caso de que haya culpabilidad. Ingeniero, cambiándole de tema, el PLD, ¿cuándo debe seleccionar usted como miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuándo debe seleccionar a su candidato? Bueno, la tradición en el PLD es que se elija el candidato más o menos un año antes de las elecciones, ¿no? Generalmente 12 meses, 10 meses antes de las elecciones generales, pues el PLD se embarca en esta situación. Entiendo que el próximo año, en el año 2015, pues el comité político estará sometiendo al comité central esas fechas, ese calendario, esos equipos, esa comisión electoral que típicamente se elige antes, y se llevará a cabo, bueno, un proceso interno de elección en el PLD. En la actualidad hay una campaña firme en Santiago de los candidatos locales y a nivel del país también en otros pueblos. Hay gente que está aspirando a diversas posiciones, las alcaldías, las diputaciones, la senaduría, que son posiciones que se disputan los que están en partidos políticos, son cada vez más firmes. En el caso de Santiago, ¿usted está apoyando a algunos de los que están aspirando a una posición electiva o usted aspira a algo? No, mire, actualmente yo estoy más orientado, más enfocado, más dedicado al trabajo del equipo del compañero Leonel Fernández, esa es la verdad. Y eso, aparte de que también tengo una labor, mi trabajo cotidiano con el que me gano la vida, se desarrolla fuera de Santiago. Eso no me deja mucho tiempo, la verdad, para ocuparme de la lucha interna en el partido, que es democrática, que hay varios compañeros que están disputándose. Quizá no me gusta que se haya adelantado mucho, tanto en demasía, la propaganda externa, decíamos que vemos las calles de Santiago llenas de fotografías a destiempo. Yo creo que es un tipo de campaña que no es positiva desde el punto de vista, digamos, que invade el espacio público, que contamina, pero en general creo que es un legítimo derecho, desde el punto de vista de aspirar y poner sus ideas y poner su plan de campaña, de buena cantidad de compañeros, tanto a la alcaldía Mucho como dinero se está como invirtiendo, yo no entiendo dónde sale tanto dinero. Bueno, tenemos que entender que generalmente en estas campañas electorales, lo que sí, hay que decirlo que con mucha antelación, pues es necesario promover la figura, promover la imagen, promover las ideas, y eso naturalmente implica requerir de apoyos económicos, ¿no? Eso es así. Muy bien, gracias al ingeniero Hanley Táñez Tejada, exdirector de Corazán, en la actualidad en un programa del Banco Interamericano de Desarrollo. Sobre ese tema vamos a hablar cuando regresemos tras la pausa.
Gracias por seguir ahí en la entrega de Informativo Universal. Esta noche conversando aquí en la entrevista cercana con el ingeniero Hamlet Otañez Tejada. Él es el actual miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que junto con otros compañeros están en el equipo de campaña del expresidente Leonel Fernández en la precandidatura a la presidencia de la República. Pero también Otañez está en la actualidad, y nos lo decía al principio del programa, en una actividad que conjuga sus servicios profesionales con la actividad pública. Me refiero a un programa del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene que ver con saneamiento y agua potable. Y sobre ese tema quisiera que conversáramos un momento y nos detuviéramos ahí, justo en la situación que hay en el país con el agua y con la situación de las fuentes acuíferas. ¿En qué están ustedes contribuyendo para ayudar al país en este sentido? Pues mira, personalmente, digamos que sigo unos temas en referencia a, digamos, mejora de desempeño, fortalecimiento institucional de entidades, en este caso como el caso de la INAPA o el tema de agua en algunas comunidades rurales que tienen que ver con, entonces ya con gestión propia de la propia comunidad o de organismos no gubernamentales, ONG, que busca precisamente mejorar. Yo creo que un déficit importante que tenemos en el país es ya no solamente de cobertura, sino de continuidad, de sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. Sobre todo en la parte de saneamiento se requiere mucho más cobertura, es decir, pocas comunidades en el país tienen sistemas de alcantarillado sanitarios y mucho menos todavía sistemas de tratamiento de las aguas servidas para su depósito, ¿verdad? Para su descarga posterior a la naturaleza, ¿verdad? A un río, al propio subsuelo en algunos casos, o al mar, etcétera. Y eso es algo que como país, como nación, estamos necesitados de incrementar. Y por eso organismos como la Agencia de Cooperación Española o el Banco Interamericano de Desarrollo, o la Unión Europea, otros organismos y el propio Estado como tal, pues se involucran necesariamente en el financiamiento de este desarrollo. Eso implica mejorar la calidad del servicio que se presta. Eso implica, por ejemplo, los niveles de potabilidad del agua que se consume, que en muchas comunidades del país lamentablemente es deficitario todavía ese nivel de potabilidad. Y eso tiene un impacto muy importante, es decir, la incidencia que se tiene a nivel de la salud, el impacto que eso tiene de salud. Pero cuando hablamos de salud hay que entender también otros impactos, ¿no? Digamos, la ausencia laboral, es decir, qué porcentaje de las ausencias laborales que se dan en el país se dan por problemas, por ejemplo, gastrointestinales que se provocan por el agua, o de ausentismo escolar, por ejemplo, en la niñez. Son temas importantes, pero también lo podemos ver a nivel de saneamiento, el impacto que tiene la falta de saneamiento de las aguas usadas en la casa, cuando lo vemos en comparación con la descarga y la contaminación que tienen ríos o que tienen canales de riego, y eso también tiene un impacto importante. Entonces, el problema de agua entonces en el país principal es salud. ¿Es el problema principal es la prioridad. O la dotación misma del servicio? Bueno, es que esa dotación debería ser en condiciones adecuadas, en condiciones, digamos, de potabilidad, que permitan impactos positivos entonces en la población. Al no tenerlos, o tenerlos de forma deficitaria en muchas zonas, pues tenemos entonces esas consecuencias. Naturalmente la primera prioridad es la salud, es decir, el hecho de la salud. Luego vendrá otros elementos, ¿verdad?, importantes en esto, pero la salud es crucial, es decir, el agua es un vehículo para crear un estado de salud ideal, pero también para crear un estado de enfermedad. Claro. Entonces hay que cuidarlo y por eso se están haciendo estas cosas. Eso implica también mejorar el desempeño de las institucionales, es decir, mejorar la forma en que se operan los sistemas de acueducto, la forma también en que se hace sustentable económicamente el acueducto, es decir, porque al final el agua hay que potabilizarla, el agua implica una inversión continua en lo que es desinfección, lo que es potabilización, lo que son la operación propiamente de la infraestructura, de las redes o de las plantas. Y eso implica también recursos económicos continuamente para que esto sea sostenible. Entonces también en eso estamos tratando de ayudar, logrando que se mejore lo que es la parte de gestión comercial o de gestión de recursos humanos, etcétera, para entonces lograr
digamos, que todo esto concurra, ¿verdad?, en un mejor desempeño, ¿verdad?, y por tanto un mejor servicio a la población, ¿no? ¿Estos programas tienden a buscarle recursos al país? Sí, sí, claro. De hecho, hay financiamientos en proceso, ya en operación. Estamos trabajando en comunidades de las provincias de Barahona, o de Elías Piña, San Juan de la Maguana, Bauruco, Independencia, en la zona básicamente del sur, o San Cristóbal, San Pedro de Macorís. De manera que estamos, digamos, muchas de estas actividades se hacen en colaboración con entidades de la sociedad civil. Muchas de ellas son, por ejemplo, entidades de la propia comunidad, campesinos, etcétera, con pequeños acueductos que la idea es que sean operados, administrados por la propia comunidad, o el caso, por ejemplo, de una entidad grande como el INAPA, que tiene entonces sedes en diversas provincias, también ayudar allí para mejorarlo. Es decir, se trata de enfocar varios aspectos tanto del agua potable como saneamiento. Implica también desarrollo de infraestructura, es decir, desarrollo de acueductos nuevos o de extensión de redes o mejoras de algunos sistemas. También programas que van directamente a lo que es la calidad del agua, la desinfección, por ejemplo, a través de cloro, etcétera, en comunidades que hasta este momento no lo tenían, y eso también tenderá a tener un impacto positivo, ¿verdad?, en mejorar esos indicadores de salud, que es lo que finalmente se busca. ¿Y cómo conjugar eso con el sector privado y con el Estado? ¿Cómo logran ese empalme? Bueno, mire, vamos a ver, una cosa importante que tiene que pasar en el país mañana o pasado, en los próximos años, tiene que ver también con mejorar lo que es la estructura o el marco legal de los servicios de agua potable y saneamiento. Nuestro país tiene un rezago institucional, Santiago, muy importante. En la mayoría de países de la región latinoamericana, usted se encuentra con que ya hay, digamos, una separación de roles entre los actores que funcionan dentro del marco de agua potable y saneamiento. Es decir, ya usted se va a Colombia, si usted se va a Honduras, si usted se va a Chile o se va a Guatemala, etcétera, usted va a encontrar, digamos, que ya hay un ente estatal de regulación, que en unos sitios se llama la Superintendencia de Agua y Saneamiento, o se llama la Autoridad de Agua, etcétera, que básicamente se dedica a exigirle calidad y buen precio a que preste el servicio, la entidad que da el servicio. Y por otro lado también se dedica, digamos, a generar equilibrio entre lo que es el cliente y el prestador. Es decir, que digamos que es como aquí funciona, por ejemplo, la entidad esta que maneja con Proconsumidor, ¿verdad?, que busca equilibrio entre el que presta un bien y un servicio. Por eso mismo pasa con el tema de agua potable y saneamiento, se requiere esa entidad. Y en este país, lamentablemente, la República Dominicana no lo tenemos. También se requiere una entidad, digamos, de planificación central. Es decir, que hay una entidad dentro del Estado Dominicano que planifique toda la actividad del sector agua y saneamiento. Y por otro lado también implica aprovechar la iniciativa privada, en el buen sentido, no implica privatizar, implica aprovechar, digamos, el empuje, los conocimientos, la tecnología del sector privado para generar un mejor desempeño y mejor calidad de servicios que se prestan. Y un empoderamiento. Claro, y un empoderamiento. Pero también cuando hablamos de esa participación implica también que la propia comunidad se involucre. Es decir, cuando hablamos de una asociación campesina, una SOCAR, por ejemplo, un acueducto rural, que lo maneja la propia comunidad, es una participación de la sociedad, del sector, digamos, no gubernamental. O cuando hablamos de que una entidad delega o transfiere una actividad que típicamente se hace al interior de la institución y se externaliza, se terceriza, como se establece, pues también es una forma de aprovechar la iniciativa. De manera que en el sector de saneamiento se requerirán en los próximos años, naturalmente, mejoras institucionales, reformas del marco legal, que permitan, por supuesto, expandir el mercado, expandir los recursos que van a este sector para, naturalmente, mejorar el servicio que se le presta a la población. Muy bien, Hanley, cambiemos la página. Usted anda con su equipo de campaña. Esta noche vino aquí con todos ellos. No lo enseñamos porque es la parte de la vida privada, la familia. Mire, usted, digamos, quedó fuera del line-up del presidente Medina. ¿Por qué Hanley Otañez, y sería como yo tratar de pensar, por qué gente que uno ve como potable para el Estado no están en el line-up? Bueno, mire, el PLD va a gobernar muchas veces, va a gobernar muchas veces. Lo ha hecho 3 veces, siendo presidido por Leonel Fernández, ahora gobierna Danilo Medina.
volverá a gobernar Leonel, pero después Leonel volverán otros. Y veremos eso, es decir, que usted, digamos, trabaje durante un tiempo, desempeñe, haga de lo mejor de sí, su talento, su capacidad de trabajo en beneficio de un periodo, usted pueda salir, irse, en el caso mío, por ejemplo, a un programa de un organismo internacional, pero otros irán al sector privado, otros irán a otra actividad, y retomarán, refrescarán su experiencia, aprenderán ideas o programas o planes nuevos y puedan retornar o no al tren administrativo. Yo creo que eso también es bueno, es decir, digamos que haya relevos, que haya refrescamiento, haya incluso hasta descanso, digamos, porque el servicio público es muy estresante, es una tarea de mucha responsabilidad, de altísima responsabilidad, y por tanto uno también tiene, digamos, agotamiento, tiene también necesidad de estudiar otras cosas, de reaprender, de volver en sí mismo. Entonces yo creo que eso es positivo. A mí particularmente me ha ayudado, digamos, a ver incluso mi país de otra forma. Hoy día me toca viajar por buena parte de la República Dominicana en estos trabajos, conozco a más dominicanos que antes no conocía, claro. Y me permite también ver y evaluar las cosas desde otro punto de vista, y eso también yo pienso que es útil para el futuro mío y de mi partido, ¿verdad? Como tal. Finalmente, cambiándole el tema, toda esta semana el hecho histórico fue que Cuba y Estados Unidos estrechan relaciones diplomáticas después de más de 50 años de separación. Aquí en lo interno se ha dicho que, y ha corrido la versión, de que el expresidente de la República, Leonel Fernández, contribuyó en ese acercamiento. ¿Qué tan cierto, usted que está cerca del expresidente, es eso? Mira, he visto, sí, en la prensa unos artículos que establecen que el presidente Leonel Fernández, en una visita que hizo al presidente Obama, en ese tiempo era Leonel presidente todavía, pues se le pidió, se le encomendó, ¿verdad?, que visitara a Cuba, básicamente con referencia a prisioneros, a presos que estaban en la isla, naturalmente de nacionalidad norteamericana, y que se estableciera una especie de mediación, ¿verdad?, para que presos que están en Cuba y presos que estaban en Estados Unidos pudieran ser intercambiados, pudieran liberarse, pueda reconsiderarse su condición de prisionero. Y yo creo que el presidente Fernández, al igual que lo hizo, por ejemplo, que medió en el caso de Ecuador y Colombia, por ejemplo, o de Venezuela y Colombia en otra oportunidad, o el caso hondureño, que también jugó un rol importante a nivel internacional, pues yo pienso que eso fue otra actividad que hizo el presidente Fernández. Yo creo que lo dibuja al presidente Leonel como una figura realmente de una dimensión continental y más que todo una dimensión prácticamente global, una persona de respeto a nivel internacional, y yo creo que eso tiene que servir naturalmente de satisfacción y hasta de orgullo para los dominicanos, que tengamos una figura, digamos, que pueda manejarse exitosamente en esos roles. Y yo destaco de esto la discreción, es decir, el presidente Fernández realmente nunca manifestó, no ha manifestado efectivamente esa participación, a pesar de que pasó ya varios años, ¿verdad?, de esos hechos. Estamos hablando del año 2010, claro. Tengo entendido. Sin embargo, esto se mantuvo naturalmente bajo toda discreción, y hoy día es que se está sabiendo esa responsabilidad que jugó, ese rol que jugó el presidente Fernández en esto, ¿no? Muy bien, agradezco la presencia del ingeniero Hanle Otañez Tejada, también agradecimiento especial a toda su familia que a esta hora de la noche ha estado con nosotros acompañando al ingeniero en su recorrido y de venir aquí para estar con nosotros en Informativo Universal. Seguimos.